Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ante el Consejo Consultivo de Planificación. También fue catedrático en el posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Privada de Tacna. Es además miembro de REDEN, la Red de Economía Mundial, con sede en México. Como economista ha ocupado la subgerencia de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, durante los años 1985 y 1990. Es jefe de proyectos de ASPA, Fundación Konrad Adenauer. Esto fue durante el periodo 92 al 95. Además fue gerente general de la Caja de Ahorro y Crédito de Trujillo, gerente financiero de la Angostinera Chimú, asesor financiero de la Municipalidad de Trujillo, director de proyectos de inversión, Ministerio de Salud, director de Educación Continua del Ministerio de Salud también, de DIGESA, fue gerente financiero de Latinoamericana en Construcción. Además, es autor de los libros Entorno Empresarial y Estrategias Globales, Competitividad Global, Agrícola, Alianzas Estratégicas Globales, Desarrollo Económico Autónomo, Desarrollo Regional y Descentralización Financiera, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Globalización, Cooperación de la Competencia, Crítica al Liberalismo Económico y Pequeña Empresa y Desarrollo Regional. Pues bien, quienes no tenían la oportunidad de conocer los pergaminos de nuestro flamante decano, pues ahora podemos reconocer que no solamente se trata de una persona con todas las capacidades académicas comprobadas, sino también de una persona que ha ejercido cargos gerenciales y de vital importancia en la empresa privada, lo que seguramente auspicia, señores, y es el mejor deseo de todos seguro, la mejor gestión para este colegio, nuestro querido Colegio de Economistas de Lima. Sin más preámbulo, vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Aznarán. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a todos los presentes. Para el Colegio de Economistas y para mí es muy grato tenerlos aquí en esta tarde, en la cual se inicia un nuevo periodo de foros económicos, en la cual se van a tratar diferentes temas. Y es tradición que la temporada de foros económicos sea el decano el que haga la primera conferencia, ¿no? Por esa razón es que estoy acá. Y lo hago con mucho gusto porque como economista hablar de economía es lo que más me gusta, ¿no es cierto? Y a todos los economistas. Aun cuando hay un economista inglés, Thomas Carlyle, decía que la economía era la más aburrida de toda la ciencia, ¿no? Pero este tema que nos trae ahora es crisis europea y sus implicancias en la economía peruana, ¿no? En realidad se habla de crisis de hace ya unos 5 años, ¿no? Algunos ubican la crisis global en el 2007, ¿no? 2008, algunos otros autores. Y esta crisis, que fue el año 9, alcanzó su fondo para todos los países del mundo, salvo 2, ¿no?, que tuvieron algunos crecimientos superlativos, caso China, ¿no?, e India. Incluso el Perú tuvo un crecimiento de 0.9 en el año 2009, pero los países casi haciendo un derrotero casi como una V, ¿no? Hay algunos economistas que la perspectiva de la economía global justamente lo hacen con letras, ¿no? Entonces dicen una V, dicen, ¿no?, cayó y volvió a subir. En el caso peruano sí se dio, ¿no es cierto?, porque crecimos 0.9 en el año 2009 y después posteriormente, en el 2010 y en el 2011 hemos
en el 2010 llegamos a crecer casi 9 y este año pues casi 7, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una B, pero en el caso europeo se ve que es una L, ¿no? Porque cayó y mantiene esa tasa de crecimiento, ¿no? Técnicamente no diríamos que esté en recesión, salvo Grecia, digamos, ¿no? Grecia, también, digamos, Portugal. Técnicamente digo porque el concepto de recesión es cuando se crece menos pues, de cero, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos, saben que son 3 trimestres seguidos, pero normalmente si se toma anualmente, los países europeos en realidad no están en recesión, están estancados, ¿no? Entonces describen pues una L, ¿no? Que podría convertirse en una U si en el futuro vuelven nuevamente a crecer, ¿no? Pero al inicio, y el presentador hizo la diferencia, en la crisis de Estados Unidos es una crisis que se inicia en el campo financiero, ¿no? Con estos créditos que no se podían pagar, ¿no? Y que esto desencadenó toda una serie un proceso de pagos que no se realizaban, ¿no? Porque el prestatario no pagaba a la inmobiliaria no pagaba a los constructores, no pagaba también a los bancos, y los bancos a las aseguradoras, y las aseguradoras a todos los fondos de cobertura. Entonces se hizo un encadenamiento financiero pues, muy maligno, ¿no? En el caso de Europa, y justamente ese es el tema de hoy, en el caso europeo, ¿este es el que está? Entonces, señalando algunas pautas sobre la crisis en Europa, ¿no? Mire, aquí de las causas hay algunas causas que son estructurales, ¿no? Pero hay algunas que son coyunturales, ¿no? Como toda crisis, ¿no? Una crisis, una causa estructural lo podemos ver en la pérdida de competitividad, ¿no? Europa está perdiendo competitividad global, ¿no? Hace 15 días, por ejemplo, Brasil ha superado a Inglaterra en su PBI. O sea, Brasil ya está en el 4.º lugar, ¿no? Está Estados Unidos, en 5.º, Estados Unidos, China, ¿no? Japón, Alemania, y de ahí viene Brasil, ¿no? Entonces, Francia más o menos tiene el mismo PBI que Inglaterra, ¿no? Entonces, por ahí se ha filtrado ya Brasil, ¿no? Los que hacen proyecciones al 2050, ¿no? Entre ellos la CIA, ¿no? Pero otros organismos también, ¿no? Los Washington, por ejemplo, ¿no? Ellos señalan que los top 10 de la economía en el año 2050 de los 10 van a ser 7 van a ser países emergentes, ¿no? Mercados emergentes, y solamente van a resistir posiblemente Estados Unidos, Japón y bueno, tal vez Alemania, pero en ese top 10 va a estar pues Brasil, va a estar Corea del Sur, ¿no? Rusia, India, etcétera, ¿no? Posiblemente también México, ¿no? Sudáfrica, que son países que están emergiendo, Indonesia, ¿no? Países que están emergiendo con gran dinamismo, ¿no? Entonces, Europa ha perdido. Miren, el caso en Francia, cuando ingresa Sarkozy al gobierno, lo primero que hace es crear una comisión para que analice este tema. El tema de la pérdida de la competitividad. La conclusión, justamente una de las conclusiones importantes de esta comisión, que fue presidida y conformada por ex primer ministros, ¿eh? Porque ahí estuvo el señor Juppé, que fue ministro de Chirac, estuvo el señor Michel Rocard, que fue primer ministro de Mitterrand, ¿no? La primera conclusión es que la pérdida fue porque Francia no hace innovación.
y sus productos ya están estandarizados, ya cumplieron su ciclo, ¿no? Lo que Vernon, ¿no es cierto?, el economista Vernon señala el ciclo de producto, ¿no? Ellos ya están en la fase descendiente de productos, es decir, que sus productos ya están en otros países ya están produciendo lo mismo y están compitiendo con ellos, ¿no? Entonces la innovación, ¿cuál es el resultado de esta pérdida de competitividad? Francia hace lo que llaman ellos el Grand Emprunt, ¿no? O sea, una deuda grande de largo plazo, ¿no? 35.000 millones de euros, ¿no? De las cuales 25.000 son para investigación universitaria. Miren, ¿no? Recordemos que en Francia las universidades todas son públicas, ¿no? No hay universidades privadas. Y la universidad pública se le dio 25.000 millones de euros para investigación básica y aplicada, o sea, científica y tecnológica. Entonces, este es un tema, repito, es una causa de la crisis de largo plazo, ¿no? De largo plazo. Europa está perdiendo competitividad frente a áreas asiáticas y también algunos países de América, ¿no? Que están subiendo en su presencia en la economía global, ¿no? Una segunda causa es la financiación de la economía, pues, ¿no? Es decir, el sector real está siendo penetrado, distorsionado, presionado por las finanzas, ¿no? Por toda esta ingeniería financiera, ¿no? que el mundo conoce de hace más o menos unos 20 años, ¿no? Miren, el PBI global está en 55 billones más o menos. 55 billones de dólares, ¿no? Pero hay cálculos que en todos los productos, todos los instrumentos financieros y derivados de todo tipo, algunos calculan que hay 500 billones, 600 billones. Es incalculable, ¿no? Es incalculable porque no están registrados, ¿no? Entonces las finanzas han crecido, algunos dicen, algunos consideran, todavía este día sería materia de estudio, evidentemente, pero algunos consideran que se ha independizado del sector real, que el sector real va por una vía y las finanzas van por otro lado, ¿no? Algunos consideran que sí, que en realidad no es una autonomización, sino que los grandes capitales que en el mundo surgen del sector real, al no poder valorizarse, al no poder rentabilizarse en el sector real, van al sector. Las empresas que se han recuperado, o sea, que han tenido este camino, ¿no es cierto?, no han reinvertido, sino que han ido nuevamente a la compra de papeles financieros. Y los bancos que también recibieron un gran apoyo para fortalecerse patrimonialmente, también los bancos que se han recuperado han ido también a comprar estos papeles en los mercados financieros, ¿no? De tal manera que la bolsa, que ustedes saben que el Dow Jones de Estados Unidos llegó a una cúspide de 14.000 puntos en los momentos más difíciles del año 80, creo que en septiembre del año 80, octubre del año 2008, perdón, cayó casi 7.000. Llegó a 6.900, 7.000 estaba el Dow Jones. Ahora está en 12.000, 11.800, se ha recuperado la bolsa. O sea, Wall Street ha recuperado. Y han regresado también los bonos de éxito, los bonos de productividad, han regresado todo lo que se tenía antes de la crisis de 2008, ¿no? Entonces, esta financiarización de la economía es un peligro, ¿no? Es una causa de la crisis, pero también es un desafío, algo que se tiene que resolver, ¿no? Porque, repito, nuevamente ha regresado. Han regresado todo lo que perdieron en esos años, en el año 2007-2008, a partir del 2010 se han recuperado. Otro tema que también es estructural es justamente lo del estado de bienestar.
hay una gran diferencia entre, no solamente la política económica, sino la relación entre el Estado y la sociedad, entre Estados Unidos y los estados europeos, ¿no? Y ya los estados europeos no pueden financiar ese estado, ese bienestar, ¿no? El caso más remarcable es el de Alemania, ¿no? Porque Alemania es el país que más ha resistido la crisis, ¿no es cierto? Vamos a ver que ha crecido en estos últimos años Alemania, ¿no? Pero Alemania lo ha hecho reduciendo su demanda interna y orientando esa producción, esos excedentes a la exportación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que Alemania, por ejemplo, tenía 2 años, hasta 3 años de seguro de desempleo. Ahora son 6 meses. Ha congelado los salarios, ¿no? Eso ha hecho bajar el consumo, por lo tanto la demanda interna en su componente consumo, si bien ha aumentado en su componente inversión, pero eso ha hecho que Alemania dependa de sus exportaciones. Alemania está exportando el 60% de su PBI y de los cuales el 70% es para Europa. Pero Europa, porque muchos hablan que Alemania depende del motor chino, ¿no? No es cierto. China representa de sus exportaciones de Alemania un 5%, ¿no? O sea, Alemania exporta básicamente a Europa, ¿no? A Europa. Por lo tanto, que estén en crisis sus vecinos no es una mala noticia para ellos. Y de ahí justamente el sumo cuidado que tiene la canciller Merkel en manejar cuando trata de monitorear las economías europeas, ¿no? Vamos a ver que no solamente está en el comercio, sino también en las finanzas. Depende Alemania de sus vecinos, ¿no? Hay que ver que la Unión Europea se ha ido construyendo desde el año 1948, y se ha hecho una fortaleza europea. Los europeos negocian entre ellos casi un 70% de su producción, a diferencia de los latinoamericanos, que entre nosotros nos negociamos el 25% de nuestras exportaciones. Entonces Europa es una fortaleza, ¿no? Ellos utilizan incluso esa misma palabra, ¿no? La fortaleza europea, ¿no? Ahora, hay 2 Europas, ¿no? Como lo vamos a ver en el último, ¿no? Pero, en el último punto, pero entonces lo que quiero decir es que al parecer Europa está teniendo una renegociación entre su sociedad y su Estado, ¿no? Porque hay lo que se llama, pues, justamente el tijeretazo social, ¿no? No sé si está por ahí. El tijeretazo social. O sea, lo que se está haciendo es justamente atacar todo los fundamentos del estado de bienestar, ¿no? Y este estado de bienestar ha llevado al déficit, ¿no? Todos los países europeos están en déficit fiscal, ¿no? Enorme déficit fiscal, ¿no? Y ese ajuste de sus cuentas fiscales justamente va a llevar a lo que se llama el incremento de desigualdad, justamente porque ataca el subconsumo, genera un subconsumo. Ya hemos dicho que en el caso alemán que se reduce el consumo interno alemán, pero eso se compensa con las exportaciones, ¿no? Y bueno, las deudas, el endeudamiento, muchos se hablan del endeudamiento de los estados, pero las familias deben más que el Estado. O sea, si bien es cierto, los estados están debiendo muchos por encima del 100%, ¿no? Mucho del 100% de su PBI, pero las familias están más endeudadas. Si en el caso de Estados Unidos, Europa, claro, las familias están menos endeudadas, salvo el caso de España, ¿no? Pero los europeos son más cuidadosos en el crédito, no tienen, digamos, ese impulso consumista que tiene el ciudadano norteamericano, ¿no?
pero del 14 billones que tiene el PBI norteamericano, las deudas se acercan a los 10 billones, ¿no? O sea, de los ciudadanos, ¿no? Pero regresemos a Europa, ¿no? Entonces, este incremento de desigualdad lo vamos a ver en unos cuadros más adelante, pero se refleja en una reducción del consumo y en un incremento de las deudas familiares, ¿no? Voy a tocar el último punto antes de empezar lo de gobernabilidad empresarial. Yo le decía que la Europa, miren, siempre se señala que debe haber áreas cambiarias similares como fundamento teórico para tener una unidad monetaria, ¿no? Eso lo dice Mundell, ¿no? Pero Europa, hay dos Europas en realidad, ¿no? Porque entre el país, el PBI del país más pequeño del país más grande, casi hay 50 veces. O sea, Europa no es un continente pues homogéneo, ¿no? Hay países que tienen 5 millones de habitantes, hay otros que tienen 70 millones de habitantes. Entonces hay unos que están muchísimo más endeudados, otros están menos endeudados, ¿no es cierto? Entonces, los periodistas, que son muy ingeniosos, entonces han dividido Europa en esas dos cifras, dos palabras, ¿no? Mercosí y Papasconi, ¿no? O sea, Mercosí sería pues Merkel y Sarkozy, o sea, Francia y Alemania, ¿no? Que son los dos países más fuertes de la Unión Europea. Y Papasconi sería Papa, pues de Papandreou, de Grecia, y Berlusconi, ¿no? Que son los más relajados justamente en términos fiscales, ¿no? Y de verdad son dos realidades, ¿no? Entonces, en Europa ha surgido hay mucha literatura al respecto de analistas que consideran que la Unión Europea ha ido a mucha velocidad, ¿no es cierto? Porque del año 48 hasta casi el año 85 más o menos, finales del 85, Europa era 12 países. España no estaba. Incluso Felipe González gana las elecciones señalando que España nunca entraría a Europa, a la Unión Europea. Y cuando gana, lo primero que hizo es integrarse a la Unión Europea. Entonces, hasta el año 85 para atrás, muchos comunicadores, muchas personas que opinaban, decían Europa termina en los Pirineos, ¿no? O sea, los países que están del Pirineo para el sur, o sea, Portugal, España, ¿no es cierto? Y bueno, más allá también, pero un poco para la izquierda, Grecia, todos los países no iban a entrar. Todos los países del este, ¿no es cierto?, que se liberaron de la esfera soviética, todos han ingresado a la Unión Europea. Se han relajado las condiciones para el ingreso a la Unión Europea, ¿no? O sea, un déficit de 3%, inflación, etcétera, etcétera. O sea, una serie de inflación, déficit, etcétera, que tenían unas condiciones muy rígidas, se han relajado muchas veces. El caso más emblemático es el de Grecia, ¿no? Grecia no solamente no ha cumplido con los requisitos para poder, o sea, las condiciones mínimas para ingresar a la Unión Europea, sino que todas sus cuentas macroeconómicas eran falseadas, ¿no? Eran falseadas. Y lo que se critica es que una de las personas que están en este falseo ha sido el que ahora es primer ministro, porque él era el que estaba anteriormente, ustedes saben, en el Banco Central Europeo, ¿no? Y regresando a la financiarización, hay que decir que en Europa se habla que los entes financieros han dado un golpe de Estado en Europa, ¿no? Porque el señor Monti de Italia también viene del Banco Central Europeo, el señor de Grecia también, ¿no? O sea, son gente que viene de la finanza, viene del Goldman Sachs, incluso representantes en Europa, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? El último tema que es muy primario, o sea, está en una etapa larvaria, pero que es importante por su perspectiva, que es la gobernabilidad empresarial, ¿no? Miren, las empresas en el futuro no van a tener la misma conformación que la que nosotros conocemos ahora. Es decir, accionistas, directorio, ¿no? Trabajadores,
está cambiando eso. O sea, ahora las asambleas de accionistas en realidad son unas asambleas de accionistas, porque antes en la asamblea de accionistas iban solamente los accionistas mayoritarios, perdón, y no iban los minoritarios, ¿no? Ahora se están reuniendo los minoritarios. Hay cuestionamientos a la que se llama la tijera de salarios, ¿no? La diferencia entre el que gana más y el que gana menos en una empresa. En los impuestos que pagan las empresas. En los impuestos, porque ustedes saben que se basa en el impuesto a la renta, ¿no? Y que tiene demasiadas perforaciones. Tan es así que algunos economistas consideran que Francia es un paraíso fiscal. Y que ha obligado que la persona que tiene más dinero en Francia, que es la señora Liliane Bettencourt, que es dueña de L'Oréal, la primera empresa en el mundo en cosméticos, ella ha reunido a los 11 más megamillonarios, la palabra, ¿no? Megamillonarios del mundo, y han mandado una carta al Estado francés pidiendo que les aumenten los impuestos. Algo igual ha dicho ayer el señor Bill Gates, ¿no? El señor Bill Gates, ha salido en muchos periódicos, ¿no? El señor Bill Gates ha dicho que el Estado los engríe demasiado. Lo mismo dijo el señor Warren Buffett, ¿no? Y que ha solicitado el señor Bill Gates que el Estado norteamericano aumente los impuestos a las empresas. Y la mayoría, en esa encuesta, la mayoría era que planteaban que se incrementen los impuestos a las empresas y a las personas que tienen más ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema de gobernabilidad. Pero eso, repito, es un tema que recién se está digamos, apareciendo. Yo lo he puesto ahí, pero... Miren, acá está la deuda de que se hablaba, el caso de Portugal, ¿no? Miren, España extrañamente tiene poca deuda con relación del Estado, esto es deuda estatal, ¿no? Grecia, como siempre, en el caso más crítico, y bueno, Francia, Alemania, Irlanda, estos son datos de 2011, ¿no? Irlanda ha tenido un fuerte ajuste fiscal, ¿no? Irlanda fue uno de los PIGS, ¿no? O sea, uno de los países en problemas graves fiscales en Europa. Sin embargo, se ha recuperado, ¿no? Caso de Irlanda. España no tiene una deuda fiscal, ¿no? El problema de España es otro, ¿no? Además está en el campo más financiero, no fiscal, sino monetario financiero, porque ustedes saben que los créditos subprime de Estados Unidos se repitieron o se replicaron en España, ¿no? Entonces, en España sí se dio esta burbuja hipotecaria, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, las fuentes es la revista Alternative Economique de Francia, ¿no? El año 2011. Adelante. Bueno, el incremento del PBI, ustedes ven que los países en realidad están creciendo. El Fondo Monetario ha corregido el crecimiento para el 2012 en Europa, ¿no? Lo sitúa entre 0.5 y 1.5, ¿no? Las proyecciones eran de 1 a 2%. O sea, Europa no está en recesión, ¿no? Europa sus problemas son otros, ¿no? Su problema es que el estancamiento económico, o sea, su crecimiento muy pequeño, está determinando que se acreciente el desempleo, ¿no? Considero que los problemas más importantes en términos de sector real en Europa es el desempleo, ¿no? 30 millones de personas desempleadas, ¿no? Entonces, y va incrementándose. En el caso de España, por ejemplo, España no tiene mayor déficit fiscal, pero en España llega en los jóvenes, por ejemplo, llega a 25% el desempleo, ¿no? Y en determinadas regiones llega hasta 40, 45%. En algunas regiones, porque España también, usted sabe, son las Españas, ¿no? Porque no podemos igualar, pues, digamos, el País Vasco o catalán, o sea, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, con, pues, Andalucía, por ejemplo, ¿no? O Extremadura, ese es el lado más pobre, pues, de España, ¿no? O sea que hay diferencias incluso en el mismo país, en el caso de Italia también, ¿no?
Milán, Torino, es distinto pues a Sicilia, Calabria, ¿no es cierto? Son zonas muy divergentes, ¿no? Pero ustedes tienen acá, por ejemplo, Alemania, ¿no? 1.9, Francia también está ahí, Holanda, Inglaterra. Miren, este es un tema interesante por lo que señalamos, el área fiscal, ¿no? Porque si el problema es fiscal en Francia, en Europa, es decir, el Estado representa tiene un peso relativo alto para las economías, entonces si no se resuelve el problema fiscal, no se va a resolver el problema económico. En seguro social, nada más, miren, Francia, la tercera parte del PBI de Francia, que son un poco más de 2 billones, es decir, 600.000 millones de dólares, es para el seguro social, para la previsión. O sea, una población en envejecimiento, una población que se jubila a los 60 años y vive hasta los 90. En Francia viven a los 90, 95 años, ¿no? De manera muy generalizada, ¿no? Entonces, el seguro social tiene una enorme carga, ¿no? Entonces, ellos tienen margen como para poder hacer una política fiscal agresiva de mayores ingresos. Es muy complicado, porque miren ustedes, Francia tiene ya la presión tributaria en 42%. El Perú, hay que recordar, es 15%, ¿no? 15%. Aquí en el Perú paga impuestos al que lo atrapan, ¿no? ¿No es cierto? 15%. Dinamarca, los países escandinavos, ahí estoy, Dinamarca 48, Suecia 47. Los países escandinavos son los que tienen mayor presión tributaria, ¿no? También son los que tienen mayor protección social sus ciudadanos, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? España 33, Grecia 33 también. O sea, como ven, España y Grecia, lo que podrían hacer tal vez a llegar a lo que es Dinamarca. Pero, ¿cómo lo van a hacer si tienen economía estancada? ¿De dónde van a venir los impuestos? Tendría que aumentar las tasas. Lo están haciendo en algunos casos, ¿no es cierto? El IGB lo están haciendo de 17 a 18%, a 19%, lo están subiendo así lentamente, ¿no? Pero con una economía estancada es muy complicado de generar mayores ingresos tributarios, ¿no? Si la economía no se mueve, en realidad no se puede esperar que aumente la presión tributaria, ¿no? Adelante. El área financiera, no. Claro. Si no podemos entrar por el área fiscal, vamos a entrar por el área financiera para poder reactivar la economía, ¿no es cierto? Pero el principal instrumento que se utiliza, hay otros instrumentos de política monetaria, pero la que más se utiliza es la tasa de interés, ¿no? Pero ya también el Banco Central Europeo lo tiene en 1.25, ¿no? O sea, bajarlo más ya es empezar a tener tasas reales negativas, ¿no? Y eso desincentiva el ahorro. Entonces, acá hay un tema también de alineamiento de la política fiscal y monetaria, ¿no? 1.25, claro, tiene un ligero margen, no es lo mismo que la Reserva Federal de Estados Unidos, que ustedes saben tiene 0.25, ¿no? Ahí ya prácticamente ese instrumento ya no puede ser utilizado, ¿no? Pero hay otro mecanismo, ¿no? Instrumento, o sea, hay otros instrumentos monetarios, ¿no? La tasa de encaje, los redescuentos, etcétera, ¿no? Pero este instrumento monetario ya por ese lado no es utilizable, ¿no? Ahora, una comparación, ¿no? Miren, los bonos alemanes, los últimos que se han colocado en el mercado, han pagado 1.8, ¿no? Los bonos italianos están en 6.4. Eso mide el grado de confianza que tiene el inversionista, pues, ante el papel que se le presenta, ¿no es cierto? Entonces, el caso de los italianos es bien complicado que ellos salgan al mercado con su bono soberano, ¿no? Porque van a tener que pagar una tasa muy alta, ¿no? Y eso tiene que rentabilizarse.
Entonces, en una situación como la que se encuentra Europa, también es bastante difícil que pueda ser el camino correcto, ¿no? Ahora, los bonos del Fondo de Estabilización Fiscal Europeo, ¿no? Está pagando 3.5. Está pagando por 3.5, ¿no? Pero claro, este bono todavía no es un bono que, claro, los que están dentro de la orientación de Grecia, España, están tratando, o Italia, están tratando que haya un bono de europeo, ¿no? Lo que algunos llaman el federalismo fiscal. Eso es muy complicado para Francia y para Alemania, ¿no? Es decir, hacer un bono que pueda otorgar liquidez a todos los estados de la Unión, ¿no? Por lo menos la zona euro, que son digamos, 13, ¿no? Es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque como tienen diferentes déficits fiscales, diferente manejo fiscal, diferente presión tributaria, entonces no van a poder cumplir con los pagos. Entonces, la dupla Mercosur, ¿no? Merkel-Sarkozy son contrarios a emitir un bono europeo, ¿no? Entonces el federalismo fiscal no es viable por el momento, ¿no? O sea, cada uno emite sus propios bonos, ¿no? Eso también nos demuestra este apresuramiento en hacer una unión monetaria, ¿no? Porque si está por el lado monetario la unión, pero por el lado fiscal está la desunión, entonces no están alineadas estas dos políticas, ¿no? Y nosotros sabemos que tiene que haber un alineamiento de estas políticas para que la política económica pues tenga solidez, ¿no? Y sobre todo eficaz. Miren, este es un cuadro muy simple. Busqué quién eran los acreedores de Grecia, de Italia, de España, Irlanda y Portugal, los llamados PIGS, ¿no? Y son los mismos. O sea, Grecia le debe a Francia, Alemania y Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Italia a los mismos, España a los mismos, Irlanda a los mismos y Portugal a los mismos. Entonces, estos países son los más interesados porque se resuelvan los problemas de los deudores, ¿no? Y esto refuerza lo que he dicho anteriormente. Europa, en realidad, se vende entre ellos, se compran entre ellos y también se prestan entre ellos. No se pagan entre ellos. Entonces, es una fortaleza europea, ¿no? En realidad. Entonces, cuando nosotros vemos que el señor Sarkozy o Merkel están tan, digamos, metidos en el tema de la deuda griega, de la deuda española, es porque estos países le deben a los bancos y a las empresas de Francia y de Alemania. Es en realidad, pues. Entonces le dice, te vamos a hacer un rescate, te vamos a ayudar a ti, te vamos a dar 20.000 millones de euros para que tú le pagues a la Société Générale, a Commerzbank, a los bancos alemanes y franceses, que están muy expuestos a esta deuda griega, española, irlandesa, portuguesa. Bueno, Irlanda más a Inglaterra, ¿no es cierto? Pero el caso de Portugal, España, Grecia, sí, Alemania y Francia, ¿no? Adelante. ¿No? Un poco complicado porque no creo que esos estados iban a dejar caer eso, ¿no? Después del trauma de Lehman Brothers no iban a hacer caer, porque Lehman Brothers era el cuarto banco en Estados Unidos, ¿no? El cuarto banco, ¿no? Cayó y miren todo el movimiento sísmico que ocasionó, ¿no? O sea, que caiga el Commerzbank, que es el segundo banco en Alemania, o la Société Générale, en realidad, por su importancia sistémica, es decir, por todo ese tramado, esas relaciones que tiene con otros bancos más medianos y pequeños, con cajas rurales, cajas municipales, ¿no? En Alemania hay que ver que el sistema de cajas municipales, ¿no? Los Sparkassen son el tercer banco de Alemania, ¿no? Y en España hay 900 cajas rurales, ¿no?
y bancos en Francia como el Crédit Agricole se relaciona con casi 600 cajas rurales que hay, ¿no? Entonces, que caiga el Crédit Agricole, pues van a caer las cajas. En España también, en España ha habido una consolidación de cajas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Hay cajas que se han unificado, consolidado, algo que aquí en el Perú se habló en un momento, ¿no? Es decir, cajas a hacer una gran caja, por ejemplo, cajas del norte, ¿no? En Piura se da el caso, disculpen esta desatención, pero en Piura, por ejemplo, hay 3 cajas municipales. Está Piura, Subiana y Talara, ¿no? Entonces, en España lo que han hecho es que ellos tenían 900 cajas rurales, entonces lo han ido concentrando del Mediterráneo, ¿no? Catalanes, por un lado, o sea, los han ido consolidando, ¿no? 7, 8, 10 cajas, ¿no? Bueno, la importancia sistémica, entonces, bueno, hay una caída de efectivo, una falta de liquidez de esos bancos, ¿no? Una falta de liquidez, no tienen, como no les devuelven los créditos, no tienen pues dinero para reorientar los nuevos créditos, ¿no? Hay una caída de los créditos. Eso explica en gran medida el estancamiento económico, ¿no? Y bueno, han caído los dividendos, pues si no hay utilidad no hay dividendos, ¿no? La exposición de créditos hipotecarios. Miren, la cartera hipotecaria en Europa son 413.000 millones de euros. Es casi todo el Fondo de Estabilización Financiera, porque el Fondo de Estabilización Financiera que han creado los estados europeos es medio billón de euros, ¿no? O sea, 500.000 millones, ¿no es cierto? El pedido de España y Grecia, pues dramáticamente piden que se doble esa cantidad, ¿no? Que sea 1 billón de euros, ¿no? Pero la dupla Mercosur, pues no acepte eso, ¿no? Medio billón, pues. Si quisiéramos hacer una comparación, miren, el Fondo de Estabilización Financiera de Europa es medio billón, ¿no? Lo quieren incrementar a 1 billón, pero ni aún así podría solucionar el problema de Italia, porque Italia debe más de 2 billones, su deuda italiana. O sea, ese billón solamente solucionaría el problema de Grecia, Portugal, ¿no? A Grecia ya le condonaron el 50%, ¿no? Y España, con las justas alcanzaría con España, se terminaría el billón. Pero si Italia cae en morosidad, en default, entonces en realidad ni el Fondo de Estabilización lo podría acudir a su auxilio, ¿no? Bueno, lo de que son miren, de la cobranza dudosa son 70.000 millones, ¿no? El índice de morosidad, 17%, ¿no? Tal vez sea un dato muy malvado el que diga, pero aquí en el Perú la morosidad es 1.5. La morosidad bancaria. 1.5. 17%. Bueno, esta lista es larguísima. He tomado algunos casos nada más, ¿no? Porque para hablar sobre los bancos sería pues otra conferencia, ¿no? Tendrían que reelegirme para que yo dentro de 2 años inaugure los foros, ¿no? Como no hay reelección, felizmente acá, en este colegio está bien. Commerzbank. El Commerzbank de Alemania, miren, adquirió 25% del asiento de la banca. Miren, el Estado adquirió de este banco el 25% de las acciones para salvarlo. Justamente lo que estaba señalando anteriormente. El fortalecimiento patrimonial se hizo con adquisición de acciones, ¿no? Esto salva a los propietarios de los bancos, pero mantiene como deudores a los mismos. Ahora, el agravante que hay es que al solucionarse el problema patrimonial de los bancos y recuperar los bancos sus activos, bueno, los montos de activos tóxicos que tenían, ese dinero no lo han orientado al sector real, o sea, a la producción, sino se han ido al ámbito financiero, a la adquisición de papeles comerciales, ¿no? Por eso que se han levantado las bolsas, ¿no?
Por eso que se levantó rápidamente el Dow Jones, ¿no? La caja mediterránea, justamente, esto es la unión de 7 grandes cajas en España que están dentro de la zona, pues, del Mediterráneo, ¿no? O sea, Cataluña, Valencia, ¿no? Y crearon esta caja mediterránea, pero tiene 50% de su cartera es incobrable, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un problema, pues, bastante, digamos, grave, ¿no? Porque ¿quién va a subir eso? Tendría que ser el Estado. Pero el Estado está en déficit. Tenemos el Banco de Inglaterra. Mire, Inglaterra no se había estatizado ninguna empresa en 350 años. O sea, resten de 2008, resten 350 años. Eso fue la última vez que se estatizó algo en Inglaterra, que es la cuna del liberalismo, de los manchesterianos, ¿no? Margaret Thatcher. El Banco de Inglaterra estatizó 2 bancos. Bueno, Obama también ha estatizado la General Motors, ¿no? De paso, ¿no? El Estado norteamericano tiene el 75% de las acciones de General Motors. Ellos ponen los gerentes, fijan los sueldos, ven qué modelos de automóviles van a producirse o no. Obama es un Velasco sin uniforme. Bankia. Bueno, son 7 cajas acá en el caso de Bankia, ¿no? Los créditos en problemas, o sea, los que tienen créditos en problemas, que están con retrasos de pago, etcétera, 23%. El caso de Dexia, habían puesto Dexia, creo, ¿no? Bueno, los que saben, seguramente conocen que me estoy refiriendo al banco Dexia, ¿no? Este banco Dexia es muy importante porque es un banco belga y francés, ¿no? Franco-belga. Pero es un banco que fue recuperado en el 2008. Miren, con una fuerte inversión de estos 2 estados en el 2008. Miren lo que recibió: 6.550 millones de euros, ¿no? En el 2008. Sin embargo, se recuperó y siguió con las mismas políticas bancarias, la misma gestión bancaria, incluso los mismos gerentes. Miren, ¿y ahora cómo está? Tiene 100.000 millones en bonos griegos. Impresionante, ¿no? Francamente. ¿Eso qué pasa? Estos son algunos casos nada más, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? Adelante. Políticas fiscales, ¿no? Bueno, ¿qué cosas se está haciendo? Elevación de la presión tributaria. Le digo a 20, 25, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya cuando se tiene 42, 48, ¿ya dónde? Pues, ¿no es cierto? Ya la política fiscal ya no va a tener los resultados, ¿no? Esperados, ¿no? El federalismo. Hablaba hace un momento del federalismo, ¿no? El federalismo lo están planteando todos los grandes deudores, ¿no? Claro, dice, hay que consolidar toda la deuda europea en una sola y emitimos un bono a largo plazo por esa deuda. Entonces cambiamos esta deuda antigua por una deuda nueva, ¿no? Entonces la dupla Mercosur dice, bueno, un momentito, pues, ¿no? Acá hay diferencia, pues todos somos europeos, pero tampoco somos, pues, iguales todos, ¿no? Acá hay diferentes tipos de economía, diferentes disciplinas fiscales, monetarias, tamaño del mercado, del PBI, etcétera. Entonces hay un problema. El federalismo, por el momento, al parecer, por la misma expresión de estos 2 gobernantes, es inviable, ¿no? O sea, emitir un bono europeo en el corto plazo no creo que sea posible, ¿no? Si se agrava la situación, posiblemente, ¿no? Y por presión de los mismos bancos, ¿no? Si los bancos franceses y alemanes, ¿no? E ingleses se ven en muchas dificultades, van a decir, oiga, emite un bono y páguenos a nosotros, porque esos bonos va a servir, los fondos de ese bono va a servir para pagar a los bancos alemanes y franceses, ¿no?
No sé, tal vez por algún lobby de estos bancos pueda darse ese bono europeo, pero por el momento no está en agenda, ¿no? El tercero, el impulso fiscal. Bueno, eso se está haciendo, ¿no? Se está comprando, entonces, bueno, compras se refiere, ¿no? Los estados están comprando, ¿no? Es decir, el Estado compra determinadas empresas, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Bueno, el endeudamiento, pero endeudamiento bastante limitado, ¿no? Porque en el caso de los estados ya están altamente endeudados, ¿no? Entonces, claro, la deuda que se está comprando es una deuda, pues, a algunos bancos. En el caso de Francia, por ejemplo, el Estado, cuando una empresa iba a despedir a una persona, el banco dio una ley que prohibía los despidos. Miren, ¿no? Entonces, si una empresa iba a despedir, entonces el Estado se comunicaba con este empresario y le decía: ¿cuánto gana este señor? Bueno, este señor gana 2.000 euros mensuales. Ya, nosotros vamos a pagar 1.000 euros y ustedes pagan 1.000. De esa manera, la empresa reducía su planilla en 50% y detenían esa oleada de despidos que ha habido en muchos países, ¿no? Entonces, el impulso fiscal ha sido diverso, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo, no ha sido así, ¿no? El caso de Alemania no. En el caso de Alemania, el impulso fiscal ha sido para comprar deuda de los bancos, ¿no? Por eso que le digo, el caso alemán es un caso muy emblemático, completamente distinto al caso francés y, por supuesto, a los otros casos español, italiano, griego, etc., ¿no? Alemania es una economía que hay que verlo con bastante atención, ¿no? Porque es bastante ilustrativo de cómo se maneja una crisis y cómo se sale de una crisis, ¿no? Bueno, en el caso del tijeretazo social, bueno, en la salud, ¿no? Ustedes saben que en esos países hay una salud universal, ¿no? Casi en todos, ¿eh? Sobre todo del centro para el norte, ¿no? Ahora hay enfermedades que no pasan por el Ministerio de Salud, hay medicamentos que no se dan completamente, o sea, hay una gran reducción de términos de salud, ¿no? En la educación, le decía que casi en todos los países europeos no hay educación privada, ¿no? En España sí hay, ¿no? Pero Francia no hay, Alemania, los países escandinavos tampoco. Entonces, ahora lo que están haciendo es reducir justamente, por ejemplo, están permitiendo, según una nueva ley universitaria de Europa, en Europa hay una ley universitaria para toda Europa, ¿no? Una ley universitaria del año 2008, en la cual a las universidades públicas le permitían lo que aquí en el Perú se llama recursos directamente recaudados, ¿no? RDR. Entonces, una universidad podría crear un instituto privado, algo que podríamos hacer acá en la universidad de paso, ¿no? Lo hacen las universidades con los centros preuniversitarios, ¿no? Porque hay tantas academias, entonces las universidades públicas hacen sus centros preuniversitarios, ¿no es cierto? San Marcos que postulan 50, 60 mil al año. En el centro preuniversitario creo que hay 10.000 o 15.000 alumnos ahí, solamente en el centro preuniversitario. Imagínense, si no tuviera San Marcos, eso estaría en una academia privada. Entonces, a las universidades le están permitiendo que tengan organismos educativos privados. Entonces, las personas que no ingresan o no están en la universidad pueden tener una educación universitaria, pero pagando. Y de esa manera señalan que se está privatizando la educación, ¿no? Bueno, el empleo, este es un tema, lo he tratado hace un momento, me parece que es el más complicado de todo, ¿no? Porque aumentar la competitividad significa aumentar la productividad. Y aumentar la productividad significa dejar personas sin trabajo. O sea, en la economía eso es, digamos, como 1 más 1, ¿no? Entonces, si
¿Cómo puede competir Francia, por ejemplo, con los automóviles chinos? ¿Cómo puede la empresa de acero de Arcelor de Luxemburgo, Francia, ¿no? Ahora está en manos de los hindúes. Al final, Arcelor no pudo competir con Mittal, que era la siderúrgica hindú, y al final la siderúrgica hindú compró Arcelor, o sea, la siderúrgica europea. O sea, la competitividad, la presencia en los mercados, Europa está perdiendo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo han estado con prohibiciones, ¿no? En Francia había una prohibición, por ejemplo, de importación de autos japoneses, entraba solamente el 4% de la producción interna, 4%. Pero eso hace muchos años. Con prohibiciones no se puede, digamos, hacer crecer pues, superficialmente un país, ¿no? Poniendo barreras arancelarias, pararancelarias, ¿no? Entonces hay un tema entonces acá que el empleo, miren, cuando yo le digo que 30 millones tiene Europa de desempleo, es un desempleo que viene de hace mucho tiempo, de hace muchos años. O sea, el 10%, por ejemplo, de la desocupación que hay en Francia, tiene más o menos 20 años, o tal vez más, el 10%. Estados Unidos, históricamente, no quería pasar los 2 dígitos, siempre estaba en el 7%, 8% de desempleo, ¿no? Ahora está en el 10%. Y cuando le aplican el estándar de pobreza en Estados Unidos, resulta que en Estados Unidos hay el 42% de pobreza. ¿No es cierto? O sea, no 42%, 42 millones de personas en pobreza, ¿no? 42 millones de personas en pobreza en Estados Unidos, ¿no? Declarados en pobreza. O sea que reciben tickets alimenticios, tickets de hospedaje, etcétera, ¿no? O sea, hay 42 millones de personas que están digamos, viviendo a merced de la política social del Estado, ¿no? Y la previsión es también un tema muy difícil en Europa, ¿no? Porque en Europa normalmente los países estaban en 60 años, era la jubilación. Y claro, cuando viene la crisis griega, los griegos se jubilaban a los 59. Entonces el alemán dijo, oiga, ellos están debiendo y después se van a los 59 y nosotros nos estamos yendo a los 60. Nosotros que les vamos a ayudar, nos jubilamos más tiempo. Pero ahora todos los estados europeos han ampliado hasta los 66 años. O sea, 6 años más de cotización. Inglaterra, 7 años de cotización adicional. 7 años. De esa manera quieren financiar esa protección social, ¿no? Entonces, ustedes saben que si el envejecimiento de la población, el desempleo creciente, cada vez la masa de trabajadores que cotiza va a ser cada vez menos, ¿no? Entonces lo que han hecho es que aumentar el número de cotizaciones por trabajador, ¿no? Claro, si son 6 años, son 72 cotizaciones adicionales, ¿no? Bueno, ya el fondo hemos visto, 500.000, están planteando 1 billón, posiblemente se haga en las próximas semanas, pero repito, eso será para financiar Grecia, Portugal, España, ¿no? Irlanda ya no necesita, ¿no? Irlanda se ha recuperado. Italia es el gran tema, ¿no? Italia pues más que dobla este fondo si va a 1 billón. Adelante. Bueno, la desigualdad, esto es un tema que tiene que ver con lo que llamamos la gobernabilidad, ¿no? Porque en el Reino Unido, estos datos del Reino Unido, por ejemplo, en el 85, entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 8 veces, ¿no? Y en el 2011 son 12 veces, ¿no? Se ha inventado la desigualdad. Ahora, la desigualdad es un tema, claro, sociológico, pero en economía el impacto o la acepción en economía es que si las personas ganan menos, van a consumir menos. Entonces el mercado se va comprimiendo. Entonces la salida tiene que ser la exportación. Pero en un mercado que ahora de alta competencia, que es el mercado global, de alta competencia, con nuevos actores, economías emergentes, entonces las exportaciones se van reduciendo. El país mayor exportador, ustedes saben ahora, es China, ¿no?
Entonces China ha superado a todos los países europeos, de Estados Unidos también, ¿no? Y la India viene por ahí también, ¿no? México, ¿no? México, ¿no? México también es un gran exportador, ¿no? En el caso de la Unión Europea, el 20% más rico, el 20% más pobre, en esos periodos ha pasado de 4 veces a 9 veces, ¿no? Eso entonces es un tema de, digamos, de la desigualdad, ¿no? Y estos son los términos, términos de la esto de ha faltado el título ahí, ¿no? De la desigualdad, pero se está refiriendo a las veces, a cuántas veces está, o sea, el mismo concepto o sea, el mismo concepto de veces entre el más pobre y el más rico, ¿no? Acá sería 6 veces, pasó a 6.5 en el caso de Portugal. Italia, una mayor desigualdad. España prácticamente tuvo incluso un retroceso, un ligero retroceso. Alemania, este término de Alemania es lo que él estaba señalando, ¿no? En Alemania ha habido un fuerte ajuste fiscal, ¿no? Y no ha habido ningún apoyo a las empresas alemanas, ¿no? Sí a los bancos, pero no a las empresas, ¿no? Pero a las empresas se les ha ayudado congelando los sueldos, de muchos impuestos a la exportación, ¿no? O sea, cuando una empresa exporta, paga impuestos, entonces la devolución de esos impuestos, que aquí en el Perú se llama el drawback, ¿no es cierto? O devoluciones de IGB en Alemania eso se ha elevado, eso ha incentivado la exportación. Y claro, tenían que elevar la exportación porque había caído el consumo interno, ¿no? Y esto ha tenido ese efecto en esta desigualdad, ¿no? Bueno, Francia se mantiene, Grecia subió ligeramente y ahí están los números, ¿no? Irlanda ligeramente también aumenta también en el Reino Unido, y en el conjunto de la Unión Europea, cuando hablo del conjunto de la Unión Europea son 27 países, es actualmente la Unión Europea, ¿no? Hay 18 que están en espera por ingresar, ¿no? O sea, algunos hablan de una Unión Europea 45, ¿no? Pero 45, de los 45, 18 están con el expediente, pero todavía no han sido aprobados. Uno de ellos es Turquía, por ejemplo, ¿no? Que va a ser muy complicado que ingrese porque tiene una religión musulmana, tiene un idioma que no es latino, ni muy conocido, y además es un país muy problemático, ¿no? Con fuerte influencia militar en el Estado, entonces es un poco complicado que entre Turquía. Pero Marruecos, por ejemplo, que no está en Europa, también está dentro de esos 18. Y tiene el patrocinio de Francia y España, Marruecos. Porque dice, como no estamos en el continente europeo, pero estamos en el Mediterráneo, ¿no? Y por lo tanto estamos dentro del área de expansión o de influencia de Europa, ¿no? Entonces el marroquí también ha presentado su solicitud, ¿no? Está dentro de esos 18, ¿no? Entonces cuando yo digo Unión Europea me estoy refiriendo a los 27, ¿no? No a los 45, ¿no? Ni tampoco a la zona euro, que son menos, ¿no? Es la mitad de eso. O sea, zona euro es lo que tiene la moneda del euro, ¿no? Que no tienen todo, ¿no? Adelante. Política monetaria, entonces, compra de activos, ya hemos visto eso, tóxico a los bancos. Entonces, esto es lo que hacen los bancos centrales a través de operaciones de mercado, entregan dinero inmediato, ¿no? Claro, eso significa pues una emisión, ¿no? Porque se emite para poder comprar activos bancarios, ¿no? Esto es un tema que en Estados Unidos también se da, ¿no? De ahí vienen los nombres en inglés, pero con eso se está apoyando a los bancos, utilizando otro instrumento, pues, ¿no es cierto? Utilizando el redescuento, ¿no? Porque, como hemos dicho, el instrumento de tasa de interés ya no es capaz de poder inducir un crecimiento económico, ¿no? Estas garantías estatales, mire, es importante, ¿no? Aquí en el Perú nosotros tenemos un fondo de depósitos, ustedes saben, y ese fondo de depósitos garantiza todos los ahorros, al 100%, ¿no? Claro, hasta un monto, ¿no? Que es más o menos unos 22, 23 mil dólares, ¿no es cierto? Creo que está en 67, va aumentando, ¿no?
está en 67.000 soles más o menos, ¿no? Pero en Europa no era así. En Europa los depósitos estaban garantizados en un 30%, 40%. Entonces lo que pasó es que todos los estados dijeron, nosotros garantizamos todos los ahorros. Entonces, una manera de incentivar el ahorro y también anclar el ahorro en los bancos, ¿no? Recuerden ustedes que Grecia, en el caso de Grecia, por ejemplo, los ahorristas griegos han retirado 30.000 millones de euros, ¿no? Han sacado de Grecia y se los han llevado a otros bancos. Con lo cual pues demuestran un bajo nivel de patriotismo, ¿no? Porque tienen problemas y se van con sus ahorros para afuera, ¿no? Pero el dinero es así, pues muy cobarde. Mayor control de bancos. Estos son el Perú, por ejemplo, el sistema bancario peruano se rige por los acuerdos de Basilea, ¿no? Que son sobre garantías, ¿no es cierto? Sobre el control de los encajes, de los créditos, etcétera, etcétera, ¿no? De la relación entre pasivo y patrimonio, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene acá su correlato en esto, ¿no? Miren, en el Perú la relación patrimonio-pasivos es 12 veces. En el caso de Europa, para poder tener un mayor control de los bancos, han reducido esta correlación entre 7 y 9, ¿no? 9.5, ¿no? Es decir, les han dicho, bueno, usted pone en su patrimonio 1 euro, puede captar 9 euros, ¿no? O 8 euros. Aquí en el Perú, el banco invierte 1 sol y puede captar 12 soles, ¿no? O sea que 12 veces el patrimonio neto efectivo, ¿no? Esto demuestra en realidad un gran ajustón en esta gran flexibilidad en otorgamiento de crédito de los bancos europeos, ¿no? Bueno, emisión de acciones. Esto es un poco, digamos, o sea, que se emite una acción, pero tiene que haber alguien que lo compre, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces los bancos que han estado emitiendo acciones, el Estado era el que lo compraba, ¿no? O sea, no el Estado, digamos, el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, perdón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces él decía, bueno, ustedes necesitan para recuperarse 5.000 euros, entonces emitan acciones por 5.000 euros y nosotros lo vamos a comprar, decía el Banco Central Europeo, ¿no? Claro que eso posteriormente puede recuperarse, ¿no? ¿No es cierto? Porque si el banco europeo tiene 5.000 euros en acciones, 5.000 millones, si se restablece la economía de estos bancos, entonces podrían venderlos en el mercado y recuperar su dinero, ¿no? Esa es digamos, la lógica, ¿no? Bueno, evitar la exposición a estos PICs, ¿no? O sea, estos países ya es muy complicado que un banco nuevamente le pueda dar un préstamo, ¿no? Pero la exposición, pues, como hemos visto hace un momento, la exposición de los bancos alemanes, franceses e ingleses es altísimo, ¿no? Con relación a la deuda de estos países PIC, ¿no? Que ustedes saben es Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no? Mire, acá hay un tema que es la delocalización de los mercados. Me estoy refiriendo a los mercados financieros, ¿no? También hay en los mercados, en el sector real hay una delocalización, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los mercados financieros, porque si no tienen una misma política monetaria y bancaria común, entonces los depósitos, ¿no? Se pueden emigrar de un país al otro, ¿no? Entonces se agudizaría una competencia entre los bancos mismos, ¿no? Bancos europeos, ¿no? Entonces, esta política monetaria se está haciendo de manera común, ¿no? Es decir, cuando se ha asegurado, por ejemplo, cuando se han asegurado los ahorros, se han asegurado más del 100%, porque hay algunos que están asegurados más del 100%, ¿no? En el caso de Irlanda. Se han garantizado en todos los países, ¿no? De la Unión Europea, de tal manera que no haya esta migración de depósito, ¿no? Y bueno, este último es un planteamiento de Sarkozy, ¿no? Del presidente francés. La presidenta, la
la canciller Angela Merkel no está muy de acuerdo, tampoco no está de acuerdo muchísima gente, ¿no? Es de hacer un impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Que es una idea muy antigua, pero Sarkozy considera que eso podría servir para justamente mantener las prestaciones sociales, el financiamiento del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Las acciones y los bonos pagarían el 0.1, ¿no? O sea, cada vez que se haga una transacción de acciones o de compra o venta de acciones o de bonos, del monto, ¿no es cierto? Y los derivados sí 0.01, ¿no? Bueno, los derivados es un poco complicado, ¿no? Recuerden ustedes, nuestro economista Hernando de Soto dice que es imposible, ¿no? Él considera que la crisis, la causa de la crisis es que los derivados no se pueden registrar, no se han registrado. Pues si se registraran, ¿no? Se podrían primero saber cuánto es el monto, porque hay cantidades bastante dispares, ¿eh? Es decir, hay algunos que consideran que, miren, y yo les he señalado que el PBI global es 55 billones, ¿no? 55 billones de lo que se produce en el mundo, ¿no? Sumando todos los PBI del mundo, 55 billones. Y estos derivados, algunos señalan que son 800.000, ¿no? billones. Otros dicen que son 1 trillón, millón de cantidades, ¿no? Son billones y trillones, serían. 1 trillón, 2 trillones, dicen. Es incalculable, ¿no? Porque no están registrados, pues. ¿No es cierto? Adelante. Efectos en el Perú. Bueno, el Perú tiene una relación comercial con Europa de 10.000 millones, más o menos, 10.000 millones de dólares, ¿no? De los cuales 7.500, poco menos, yo he redondeado, ¿no? 7.000, y el resto pues serían 3.000, más o menos, 7-3 más o menos de la relación de lo que Perú importa de Europa, ¿no? Pero claro, si el Perú exporta 7.500 millones, bueno, en esta puede haber una reducción de importaciones, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, miren, los años anteriores, Europa ha estado creciendo en 1%, ¿no? 1.5%. Y las proyecciones para este año, si bien el Fondo Monetario ha puesto un rango de ceros, Europa se va a desacelerar, ¿no? Ahora, China no es un gran mercado para Europa, ¿no? No es un gran mercado. Porque la principal potencia exportadora de Europa, que es Alemania, apenas exporta, digamos, 5% a China, ¿no? Entonces, el impacto de China de una reducción sería, me parece, en el caso de afectar el crecimiento de Europa, entonces nos pondría, digamos, también a una reducción de las exportaciones, no sabemos cuánto, ¿no? Más bien el efecto sería China-Perú, ¿no? Más China, Europa, Perú, o sea, triangulación, ¿no? Pero de todas maneras, la demanda, si hay un debilitamiento de la demanda europea, entonces va a haber un problema ahí con China, ¿no? Reducción de la recaudación por un menor crecimiento de las empresas peruanas que exportan, pues, ¿no? O sea, si hay empresas peruanas que están exportando y se va a reducir las importaciones, entonces va a haber un menor crecimiento, por lo tanto también una menor recaudación, ¿no? Yo he tratado de ver cuántas empresas peruanas exportan a Europa y están más o menos en 300, ¿no? También son 300 las empresas, por ejemplo, empresas francesas, ¿no? Hay una cámara franco-peruana, ¿no? Que está cerca acá, unos 200 metros de acá. También hay 300 empresas francesas operando acá en el Perú, ¿no? También ha venido una gran cantidad de empresas españolas en el campo hipotecario. Ellos han tenido problemas hipotecarios en España y ahora están construyendo muchos edificios acá, empresas españolas, ¿no? En el área financiera, la exposición bancaria a la deuda europea es nula, ¿no? O sea, bancos peruanos que hayan comprado, ¿no? Bonos griegos o bonos, digamos, de países europeos,
por lo menos no se ha manifestado nadie, ¿no? En el caso de Estados Unidos sí, se compraron algunos bonos de unos bancos, el Interbank y el Banco de Crédito han comprado, pero sumando más o menos fueron unos 100 millones de dólares, ¿no? Pero fue en el 2008, ¿no? Pero acá hay un tema, ¿no? Una mayor necesidad de la banca y de los Estados europeos por financiamiento podría encarecer, ¿no? Encarecer la tasa de interés en el mercado financiero para empresas y el Estado peruano que quisiera buscar financiamiento, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los bonos peruanos, ayer se ha aprobado 1.500 millones de dólares, ¿no? en bonos soberanos para el Perú, pero los bonos peruanos están alrededor de 5%, ¿no? O sea, no estamos a rangos, por ejemplo, alemanes, ¿no? O franceses. Tampoco estamos a nivel de Grecia, pero y es que los estados están buscando, todos están emitiendo bonos al mercado, ¿no? Entonces esa gran demanda de los bancos y de los estados europeos por tener financiamiento, eso encarece pues la tasa de interés y por lo tanto el financiamiento peruano también se encarece, ¿no? Bueno, aquí en el sistema bancario, repito, no va a haber un mayor efecto. El sistema bancario peruano está muy líquido, tiene una gran, activos suficientes como para poder financiar el crecimiento peruano. Los depósitos de bancos extranjeros o de ciudadanos, inversionistas extranjeros en el sistema bancario peruano también es muy bajo. Entonces, lo que nos preocuparía sería el ataque a la moneda nacional, ¿no? Hemos tenido un ataque hace 2 años, ¿no? Porque compraban bonos, cambiaban la moneda, los dólares en soles y compraban papeles del Banco Central de Reserva, ¿no? Pero al ingresar una gran cantidad de dólares caía pues evidentemente el precio del dólar y ellos ganaban la tasa de interés del periodo y después compraban esos dólares baratos, ¿no? Entonces ganaban con el tipo de cambio y ganaban también con la tasa de interés. Esos ataques especulativos se fueron controlados rápidamente por el Banco Central cuando alargaron el periodo de cancelación, de redención de esos papeles, ¿no? Entonces creo que hay recursos como para poder manejar cualquier ataque de ese lado. Y tenemos una RIMPE que ya pasaron los 50.000 millones de dólares, que si hacemos la relación RIN-PBI, el Perú tiene una mejor relación que México, Brasil, Chile, Colombia. Porque nosotros tenemos 50.000 millones de dólares frente a un PBI que pasa a los 160.000 millones, ¿no? Entonces estamos más o menos en 30%, un poco más de la relación deuda-PBI, ¿no? Entonces estamos protegidos por el lado tanto fiscal como monetario, en el caso financiero, ¿no? En el caso financiero. Adelante. Y bueno, acá tenemos unos planes de todo lo que se hizo en el 2011 y lo que se va a hacer en el 2012, ¿no? Este presupuesto que se elaboró en el 2012, no voy a tocar lo del 2011, la proyección 2012, ¿no? Un escenario de crisis, lo que está calculando el MEF es que si hubiera un escenario difícil, caería 2 puntos del PBI, ¿no? El PBI peruano está, pues ustedes saben, alrededor del 6%, ¿no? Algunos dicen 5.5, 5.8, otros 6 optimistas, todavía estamos en enero. Los economistas siempre hacemos proyecciones, después vamos ajustando, ya en diciembre acertamos cuánto va a ser, ¿no? Entonces, acá sin ajuste, entonces serían 2 puntos, seríamos 6 menos 2, 4, estaríamos por 4, ¿no? Estaríamos por encima del fatídico 3, ¿no es cierto? O sea, con 4, digamos, todavía se puede generar algo de empleo y se puede reducir la pobreza en el país, ¿no? Ya menos de 4 sí viene el problema, ¿no? Entonces acá va a haber el Perú tiene pues 20.000 millones, ¿no? O sea que son casi 7.000 millones de dólares guardados
que no se han gastado y que justamente se pueden utilizar con un impulso fiscal, pero claro, moderadamente. Hay que tener confianza en nuestros colegas que manejan el Ministerio de Economía, pero hay, digamos, de dónde tener recursos, no que vamos a captar, sino que ya lo tenemos captado, ¿no? O sea, ya lo tenemos en la bolsa y lo que vamos a hacer es gastarlo razonablemente, ¿no? Y creo que eso va a permitir que, aún cuando ustedes saben el presupuesto peruano casi ha triplicado en 10 años, porque en el 2010, en el 2000, perdón, eran 10.000 millones, que son 30.000 millones. Entonces es un poco más de 30.000 incluso, ¿no? Entonces el Estado es más presente en la economía también ha crecido, pues, ¿no? En esos tiempos que nosotros estamos hablando, el PBI estaba por los 60.000 millones, ahora no aparece la última cifra, pero debemos estar por los 160, ¿no? Tal vez hasta un poco más de 1.000 millones de dólares de PBI. Entonces hay, digamos, posibilidades si se maneja estos, o sea, si se basa en estos dos grandes parámetros que tiene la macroeconomía peruana, que es la disciplina fiscal y monetaria. Yo creo que la crisis europea va a tener un impacto bastante menor, ¿no? Y que va a ser manejable sobre todo, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es la perspectiva del tipo de cambio, no? Bueno, hay ya una proyección que al final de año, hay una proyección que ha salido hace pocos días. La proyección es el dólar a diciembre de 2 soles 60, ¿no? Con intervenciones del Banco Central, ¿no? Con monitoreo del Banco Central en realidad, ¿no? Y esto es una situación, digamos, peculiar desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no? Y financiera, porque el Perú con un dólar barato está incrementando sus exportaciones, ¿no? Cuando la teoría nos dice que tiene que ser, pues, un sol debilitado para poder exportar, ¿no? Porque el tipo de cambio justamente es el que otorga competitividad, ¿no? Una de las causas de la crisis es el asistencialismo social a los desempleados, eso que me preguntan. Bueno, a los desempleados, miren, las personas en Europa cuando trabajan, ellos se les hace un descuento por seguro de desempleo, ¿no? Y que les sirve justamente que cuando están desempleados es financiado por esos descuentos que se les hace, ¿no? Ahora, el tema es la amplitud de los desempleados, ¿no? Y eso no estaba previsto de los que diseñaron este modelo, ¿no? ¿Por qué actualmente en el Perú los precios de los... ¿qué será? Los precios de las... me parece que eran las frutas tan altas. No sé quién el señor, hasta su nombre está un poco difícil. Felipe creo que se llama. Bueno, no sé quién hace la pregunta, podría aclarar esto, pero no entiendo. Dice, ¿por qué en el Perú los precios de están altísimos? Es porque se exporta en gran cantidad. Bueno, de lo que sea, el producto que sea, siempre que se exporta se encarece internamente. Bueno, claro, porque se reduce el abastecimiento en el mercado interno, ¿no? Y si hay menos oferta, va a subir el precio. Bueno. Es un tema de microeconomía, ¿no? Dice, la crisis europea está afectando la economía peruana. Bueno, he tratado de responder a esa pregunta, ¿no? En cuanto está afectando, considero como conclusión que va a afectar en muy menor medida, ¿no? Y el Perú tiene recursos monetarios y fiscales como para poder enfrentar esa eventualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará esto? Bueno, la crisis europea
bueno, ni los mismos europeos saben, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo durará, no? Yo le dije, puede ser una L, es decir, puede mantenerse pues largamente, ¿no es cierto? Puede ser una W también, puede que está abajo, sube y vuelve a caer otra vez, y vuelve a subir otra vez, puede ser una W, ¿no? No sabemos. Si bien los negocios entre los países europeos son casi el 75% y además ellos pertenecen a un solo bloque y además sus deudores son sus acreedores, en este caso serían Francia y Alemania, ¿no es entonces manejable la crisis europea? En concreto, ¿qué debe hacer Grecia y Portugal para salir de esta crisis? Claro, miren, sí, pues, sería una especie de economía pues circular, ¿no? Es decir, los griegos, los españoles le llevan a los alemanes, ¿no es cierto? Le deben a los franceses. Entonces se deben entre ellos, dicen, sí, pero repito, ellos tienen es decir, no hay una unidad económica todavía, ¿no? Hay una unidad monetaria, ¿no? Entonces, algunos conocedores de esto señalan que lo de la unión monetaria ha sido demasiado apresurado, ¿no? Que debe haber sido por menos países abarcar, ¿no es cierto? Son los países que tienen más desarrollo similar, por lo cual sus economías y también en su estado, o sea, vía déficit, etcétera, emisión, pueden ser pues convergentes, ¿no? Por lo tanto, los bancos alemán quiere que los griegos le paguen su deuda, ¿no? Entonces no van a decir, oye, somos europeos todos, así que no nos paguen la deuda, le vamos a condonar. Ya le han condonado a los griegos el 50% de su deuda, ¿no? Porque ellos tenían un poco más de 300.000 millones de euros, ¿no? Su deuda. Y se han condonado el 50% porque ya era incobrable, ¿no? Entonces ya tenían que pasar a reducirse de los balances bancarios, ¿no? Pero sería muy quimérico pensar que porque todos son europeos entonces se van a saldar la deuda, ¿no? No es así, pues todavía hay economías nacionales, ¿no? Y hay empresas. Porque cuando se habla de globalización y se habla de integración, algunos creen que es integración pues, de los estados, integración política. En realidad, cuando se habla de integración económica, se está hablando de integración de las empresas, ¿no? Y las empresas tienen intereses particulares, ¿no? A ver, sería interesante, conveniente comprar bonos alemanes. Bueno, yo considero que esto sería miren, estamos señalando que el bono alemán está pagando 3.5, ¿no? No, 1.5, perdón. 1.5. No sería atractivo, ¿no? Usted compra el del Banco Central de Reserva del Perú y le paga 4%, 4.5. Entonces, ¿para qué ir a Alemania a perder su dinero, ¿no? ¿Cuál sería el futuro económico pronóstico del actual escenario desfavorable de la Unión Europea? Miren, ellos están bastante debatiendo este punto, ¿no? Es decir, si es que ha sido muy apresurado el ritmo de incorporación, pero no está en perspectiva la desafiliación de ninguna economía, ¿no? Porque sería peor, ¿no? Es decir, algunos alemanes, ciudadanos y empresas alemanas, francesas consideran que debería Grecia retirarlo a Grecia, Portugal, ¿no? Pero en realidad eso sería peor porque ellos, por ejemplo, el caso de Grecia regresaría al dracma, ¿no? Por lo tanto, ellos, claro, los que consideran que este sería una alternativa viable, dicen, regresan al dracma, devalúan el dracma, ¿no? Y con eso abaratan sus exportaciones y venden más en el exterior, ¿no? Pero eso sería tan pernicioso porque
Eso sería solamente el escenario alemán, pero llevado al extremo, ¿no? Es decir, bajar el consumo interno para generar excedentes y eso exportarlo, ¿no? Entonces eso crearía pues una brecha social, política interna griega que sería peor de lo que está ahora, ¿no? Esa salida, si bien teóricamente es viable, porque muchos países lo han hecho, ¿no es cierto? Digamos, reducir el consumo interno y esos excedentes exportarlo vía una moneda nacional barata, ¿no? Pero la moneda nacional barata también encarece las importaciones, ¿no? Y hace bajar el ingreso familiar, ¿no? Y esto, evidentemente, en una situación como la griega, altamente explosiva, no creo que sea la salida, ¿no? En todo caso, es algo que está discutiéndose, ¿no? ¿Qué sucedería si China se desprende de una parte de los dólares? Bueno, sí, esa es una alternativa, siempre algunos consideran que es de bastante ficción, ¿no? Porque China pues posee casi 2 billones de dólares, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, si ellos lo pusieran los 2 billones en el mercado, pues evidentemente el dólar caería pues su precio en todos los mercados, ¿no? Pero hay que ver que esos 2 billones, China también está interesado que esos 2 billones de dólares no pierdan su valor, ¿no? Porque ellos los han adquirido, ¿no? Los han adquirido digamos, con una cantidad de yuanes, ¿no? A 8 yuanes lo que está. Entonces no van a encontrar pues devaluados los dólares, ¿no? ¿No es cierto? Entonces China también se afectaría, ¿no? Pero siempre ese es un elemento de negociación de China con Estados Unidos, ¿no? Cuando negocian comercialmente, negocian políticamente, siempre los chinos señalan que ellos son los principales acreedores, ¿no? Con Japón son los principales acreedores de Estados Unidos, ¿no? Entonces el hecho que Estados Unidos haya devaluado su dólar para poder exportar y con eso sostener el crecimiento económico, porque Estados Unidos va a crecer este año 3%. El año pasado ha estado 2%, este año va a crecer más Estados Unidos que el año pasado. O sea, Estados Unidos por su flexibilidad en el mercado laboral, ¿no? por su innovación tecnológica y también por su liderazgo empresarial que tiene, y por el carácter de que la moneda norteamericana es una moneda vehículo, ¿no es cierto? Es decir, que todos tienen que pasar por el dólar, hasta los inmigrantes peruanos cuando mandan sus euros de España, llega a un banco peruano, lo cambian a dólares y después dólares a soles, ¿no? Tienen que pasar por el dólar. Por todas esas razones, Estados Unidos se ha recuperado. Estados Unidos, que ha sido el epicentro de la crisis del año 2007-2008, es el que ha salido bien librado. Claro, lo ha hecho con una gran productividad. Esa productividad ha significado menos empleo. Menos empleo y la eliminación de muchas líneas de productos, ¿no? Se ha quedado con los más eficientes. No ha resuelto el problema del empleo, ¿no? Lo ha agudizado, pero la economía en su conjunto se mantiene dinámica, ¿no? Entonces, y siguen inundando el mundo de dólares, ¿no? ¿No es cierto? Sigue imprimiendo, ¿no? Entre Obama y Bush han emitido pues casi 2,5 billones de dólares, ¿no? 2,5 billones en el mundo, ¿no? Dólares. Y eso ha servido para comprar, para renovarse, para invertir, etc. O sea, Estados Unidos ha salido bien librado. Pero repito, concreto sobre esta pregunta, a los chinos también les perjudicaría si ellos venden sus dólares, ¿no? Igual que al Perú, ¿no?
porque Perú muchos dólares los ha comprado también a 3.50, 3.20, 3.10, ¿no? Y ahora si el Perú vendía sus 50.000 millones de dólares que tiene, claro que no todos son 50.000 millones, ¿no? Como sabemos, una parte no lo puede vender porque son encaje bancario, otros es oro certificado, etcétera. Pero vamos a suponer que tuviera 20.000 millones en efectivo. No lo podría, lo estaría que vendiendo a 2.67, 2.68 cuando lo ha comprado en 3.10, sería pues una pérdida, o sea, va a mantener los dólares, ¿no? ¿No es cierto? Es lo mismo que pasa en el caso chino, ¿no?